Días, jóvenes ciudadanos. El día de hoy nos encontramos en nuestra penúltima sesión académica, la penúltima del módulo 3 también, nuestro módulo instrumental. Ha sido un camino increíble durante ya 4 meses. Hemos visto poco a poco cómo ser un joven ciudadano requiere muchísima formación y sobre todo requieren de un compromiso increíble. El día de hoy vamos a hablar de gobiernos abiertos. Yo ahorita voy a tener el honor de presentar al profesor Carlos. Les recuerdo a todos los que están conectándose poco a poco en la sala que cualquier duda, pregunta o comentario que tengan la pueden hacer vía chat. Se la estaremos haciendo llegar al profesor y él se las irá contestando a medida que la clase vaya avanzando o al final de la clase, dependiendo cuál sea su mejor criterio. Sin embargo, si alguno quiere hablar o intervenir, puede levantar la mano y le daremos acceso para hablar. Y bueno, nada, recordando que siempre la compostura y la altura como han dado todos estos meses del programa. Entonces, bueno, jóvenes ciudadanos, tengo el honor de presentar al profesor Carlos. Ya les voy a decir quién es el profesor Carlos. Espérense allí. Entonces, muy bien. De esta sesión les puedo comentar que Carlos Delgado Flores es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Comunicación Audiovisual de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Cátedra de Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello, director del Centro de Investigación de la Comunicación SIC de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de primera y aliados más ciudadanos desde el día 1. Sin más que agregar, bienvenido profesor Carlos y a ustedes jóvenes ciudadanos. Esta clase es bastante interesante y veamos cómo los gobiernos abiertos han ido evolucionando a lo largo de nuestra historia. Bienvenido profesor y quédense con nosotros, jóvenes ciudadanos. Gracias, América. Bueno, jóvenes, encantado de estar con ustedes mañana de sábado. ¿Están despiertos? ¿Están aquí? Aquí es un lugar que está en todas partes y en ninguna, es decir, omnipresente. De esas cosas que permite la tecnología. Pues bien, yo muy contento de estar con ustedes esta mañana hablando sobre gobierno abierto en su programa de formación de jóvenes ciudadanos. Gobierno abierto es es una noción de avanzada y es una noción además sumamente importante en el contexto que estamos viendo, no solamente a nivel nacional, sino en el plano internacional. El concepto, el gobierno abierto es, como su nombre lo dice, un gobierno abierto, un gobierno pensado para la participación ciudadana, que se concibe a sí mismo como única y exclusivamente desde la perspectiva de la participación. Sin ella no tiene sentido. Lo que es una novedad porque hasta ahora entendemos el gobierno como una institución, como una instancia burocratizada. Ojo, cuando digo burocratizada, en realidad lo que digo es organizada de forma jerárquica con una división social del trabajo rigurosa, metodológica y poco flexible. O sea, no necesariamente pensada en la prestación de servicios, es decir, pensada desde el punto de vista o en apertura al otro, sino enfocada en los procesos que se siguen. Eso es burocracia. Sin que necesariamente sea una mala palabra. Claro está que el usuario, el ciudadano, el cliente, el prestatario de servicio, el cliente de un servicio que se ejerce desde el Estado, desde la administración pública, pues no necesariamente tiene por qué comprender que una organización esté enfocada en sus procesos y no en la satisfacción de sus requerimientos. O sea, se supone que lo que define un servicio es la satisfacción que el servicio presta a sus clientes. Términos genéricos. En términos de gobierno no debe ser la excepción. Pero ese paso de organización centrada en sus procesos, como si fuera una fábrica,
tiene que administrar, o sea, que tiene unas metas que cumplir, que tiene un presupuesto que ejecutar, que tiene que o sea, que dar resultados de gestión a las instancias que la auditan, en este caso el Parlamento, en la Contraloría, etcétera, en función de su diseño institucional, como, o sea, con una democracia liberal. Pues bien, si no considera el punto de vista de la satisfacción del cliente, es decir, si no considera la ciudadanía en la gestión, en la evaluación, en la auditoría de los procesos, no es un gobierno abierto, sino que es un gobierno tradicional. Y el gobierno abierto atiende, entre otras, estas que están en representaje gráfico. Que haya transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración, diálogo con las fuerzas vivas de un país, mejores decisiones, o sea, mejores la toma de decisiones, conocimiento disponible para la toma de decisiones ciudadanas y desarrollo de procesos de innovación pública, todo ello basado en tecnología digital. Pero no siempre el gobierno abierto fue digital. El gobierno abierto es una tendencia que existe desde la década de los 70. Principalmente en Inglaterra, en los gobiernos municipales ingleses, como iniciativa del Partido Laborista. La idea era ir incorporando a la ciudadanía en el codiseño de los procesos, de los procedimientos administrativos, en el conocimiento de los resultados de gestión, en la auditoría de transparencia y rendición de cuentas. Al principio de manera analógica, es decir, dando el acceso a los ciudadanos a través de representantes elegidos ad hoc, es decir, en el momento en que se desarrollan procesos de auditoría, procesos de planificación, etcétera, etcétera. Y eso era la primera forma de incorporar a la ciudadanía en la participación del gobierno, más allá de la elección de los representantes para cargos de elección popular, es decir, más allá de la elección de diputados, gobernadores, alcaldes, funcionarios, todos del Estado. Era una manera de avanzar hacia la democracia directa, de avanzar hacia una democracia liberativa, hacia otra forma más avanzada de democracia, más allá de la democracia representativa. Y sobre la base de esos principios, pues se incorporó, como se ha venido incorporando como filosofía de gestión para el diseño de gobiernos del mundo. Gobierno abierto es una oportunidad de democratización de las instituciones y es una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas por la vía directa, es decir, involucrándolos en la comprensión de todos los aspectos que son necesarios cumplir para garantizar la calidad de vida. O sea, en la conciencia de que no son procesos mágicos, sino que son procesos elaborados, que llevan tiempo, que tienen avances, que tienen retrocesos, que implican conciliar intereses particulares con el interés común, que implican procesos largos, complejos, pero sostenibles en el tiempo, en la medida en que la gente se involucra, y beneficiosos para la sociedad, no solo en la calidad de vida, sino en el aprendizaje social que se genera. Estamos hablando de que una ciudadanía activa, democrática, tiene una forma de ser democrática, porque nadie da lo que no tiene. No podemos ser autócratas y pedir un gobierno democrático, porque entonces lo que estamos es fingiendo. No podemos tener una sociedad de caudillos con instituciones burocratizadas, cooptadas por parcialidades,
y pretende que desde allí se construye el bien común, porque no es un bien común. En todo caso, es la dominación de un sector de la población sobre el resto. Es una supremacía. Y el problema con las supremacías es que rompen con el principio de la igualdad de los sujetos ante la ley. Entonces, tenemos un problema, que es que para que haya una democracia debemos ser libres e iguales y, o sea, ciertas condiciones aplican, no puede ser para unos sí y para otros no. La idea es que el gobierno abierto haga a las sociedades más inteligentes, a las ciudadanías más inteligentes, y eso redunde en autonomías sectoriales, en interdependencia, en complejidad, entendiendo la complejidad no como dificultad, sino como algo rico, entrelazado, que va creciendo en sentido y en conocimiento y va mejorando en la medida en que lo hace. Eso es complejidad. Complejidad es, en teoría de los sistemas, la mejor forma de construir un sistema que controle el caos y que evite la entropía. Les recuerdo que en termodinámica la entropía es caos, es la pérdida de energía que enfría los sistemas y que los va disgregando. Va disgregando sus componentes hasta que llega un momento en que el sistema se vuelve infuncional. En este caso, lo que hace que el sistema complejo de la sociedad funcione es no solo el logro de objetivos, sino el mejoramiento de los procesos para el logro de esos objetivos. Y ese mejoramiento viene de la mano del conocimiento disponible a lo interno de una sociedad. Y cuando digo conocimiento, no digo solamente gente educada, no digo solamente gente experta a la cual acudir, sino que cada ciudadano tenga cómo conocer, tenga cómo sentarse a discutir, tenga cómo llegar a consensos en relación con decisiones a tomar, y tenga cómo, a partir de allí, lograr que sus opiniones, sus acuerdos, se conviertan en actos de gobierno. Eso implica, por una parte, un gobierno abierto, pero también por el otro, la construcción de una democracia deliberativa. Y es una democracia avanzada más allá de la elección de representantes para cargos de elección popular en la estructura burocrática del Estado. Es más que eso, es involucrarse y participar directamente, usando tecnología. Haciendo síntesis de lo que venimos hablando. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué y para qué un gobierno abierto? Porque porque la globalización liberal es que la forma común que tenemos de conocer la democracia en todas partes, que es la poliarquía, es decir, el mínimo nivel posible de condiciones para garantizar equilibrio de libertades a lo interno de una sociedad, es decir, reglas de juego claras, libertad de expresión, elecciones competitivas, imperio de la ley, independencia y separación de poderes, es decir, esos aspectos que constituyen una poliarquía y que hacen que el modelo de democracia liberal más común sea el americano, o las adaptaciones en las sociedades nacionales al modelo de democracia de los Estados Unidos, se esté agotando porque deja pasar regímenes híbridos bajo esa forma. Permite que haya democracias nominales, es decir, gobiernos que tienen algunas de estas características que pueden pasar como democracias, pero que en realidad son gobiernos de fuerza, gobiernos con hegemonías, gobiernos autoritarios, gobiernos con pretensiones totalitarias. Es decir, lo que veníamos entendiendo a partir de la caída del muro de Berlín y del fin del mundo soviético como una ola de democratización en todo el mundo, ahora se está revirtiendo, se está convirtiendo en un
periodo donde predominan los regímenes híbridos, donde en vez de tener poliarquías eficientes, tenemos poliarquías nominales que encubren regímenes híbridos, que encubren tecnocracias nacionalistas o subalternidades fundamentalistas, que encubren populismos bien de izquierda o de derecha, que merman la democracia, ciudadanía de ejercer la democracia. Esto ocurre en paralelo con el momento en que aproximadamente el 60% de la población mundial tiene acceso a Internet. Estamos hablando de que hay por lo menos entre 3.500 y 4.000 cibernautas en todo el mundo, millones de cibernautas en todo el mundo. 3.500, 4.000 millones de personas conectadas que usan Internet. Este uso de Internet, esta disposición de tener conocimiento para la toma de decisiones, este desarrollo de tecnología que lleva a tener múltiples formas de aplicaciones que copian las acciones que como personas solemos hacer en el espacio analógico, en la vida, o sea, en la vida física. Es eso que en genérico entendemos como digitalización, lleva a tener muchísimo conocimiento disponible y formas de organizarse y formas de producirse como nunca antes. Perdón que interrumpa, estoy leyendo una pregunta que me están haciendo. Profesor, ¿usted cree que los sistemas de gobiernos abiertos no son posibles en contextos autoritarios? Lo digo es porque hay países como Singapur en el que los índices de corrupción son bajos, pero al mismo tiempo no son un gobierno democrático. Mi respuesta, no. No son gobiernos abiertos. Gobierno abierto puede estar diseñado desde el punto de vista del ciudadano y puede tener responder a algunas de sus necesidades y cubrir algunas de sus necesidades, pero y ser transparente. Si no es transparente, es decir, si yo no puedo pedir la data, si yo no puedo conocer mi data, si yo no puedo recibir información mía y de los procesos a partir del derecho de petición, si además eso no es, si por combatir la corrupción yo voy a descuidar el sistema de derechos humanos que forman parte de mi contrato social, entonces yo no tengo un régimen democrático. Y al no tener un régimen democrático, el gobierno abierto no es tan abierto, porque se pierde el propósito de tener un gobierno abierto. O sea, China tiene la misma tecnología de hipercontrol que usa Estonia. Es la misma filosofía de gestión, pero hay una diferencia radical que ubica entonces a Estonia en el primer puesto del índice de libertad de Internet y a China en el último. Y es que en Estonia hay acceso a todo lo que pides. En China no hay acceso a nada. Solo el Estado tiene acceso a data de los ciudadanos. Y eso es un factor crítico. No tanto la auditabilidad, el derecho, la transparencia, o sea, la transparencia en términos de datos abiertos. Pero es largo de discutir, lo retomo más adelante. Voy a seguir con esto. La crisis de la globalización liberal, ya la mencioné, la sociedad del conocimiento en tanto que interpela a los estados nacionales. ¿Cómo es eso? El que tú tengas 60% de la población conectada a Internet, empoderada, con mucho más conocimiento que antes, hace que el tipo de relación que te planteas con los representantes es de cliente, pero además de cliente, proveedor de información. Es decir, prosumidor. Entonces,
comienzas a exigir otras cosas, comienzas a construir otras cosas, comienzas a revisar, a incorporar innovación en tu vida cotidiana y surgen cosas como gobierno abierto, de base digital, blockchain, tecnología blockchain, organizaciones exponenciales, economías colaborativas, el factor uberización, que es conexión con la abundancia en el diseño de organizaciones que involucran a los usuarios finales. Caso Uber, caso Airbnb, caso Wikipedia, caso GitHub, y el surgimiento de ciudades inteligentes. Esto solo por mencionar algunas de muchas transformaciones que vienen de, o sea, que en términos de tecnología se soportan en lo que denominamos cuarta revolución industrial y que en términos de organización social se soportan en eso que venimos llamando como sociedad del conocimiento. Entonces, surgen nuevas formas de democracia que se sustraen a la agregación, es decir, a un elector, un voto, a representación proporcional de las minorías y a ley de gobierno de las mayorías. O a las mayorías en representación, a la voluntad de la mayoría en representación de la voluntad general, que es un gran problema para la organización democrática, para la democracia representativa. Es decir, en nombre de quién esta mayoría manda y cómo lo hace. Entonces tenemos que surgen formas como el republicanismo deliberativo, es decir, la democracia deliberativa de la que les hablaba, la democracia líquida es una forma de asambleísmo donde usando tecnología blockchain, tú delegas tu representación en otro, en la asamblea. Es una forma democrática de toma de decisiones en comunidades de práctica. Una comunidad de práctica, lo más parecido a una comunidad de práctica es un gremio. Una comunidad de práctica es una reunión de gente que hace cosas similares. En nuestro caso, si entendemos la democracia, la ciudadanía como de comunidades de práctica, entonces tenemos que estas comunidades de práctica se conciben como sociedades intermedias. ¿Y qué son las sociedades intermedias a lo interno de una democracia? Son gremios, son redes, son comunidades, son organizaciones, son parcialidades de la totalidad, pero son sujetos sociales donde es posible, o sea, que se constituyen en grupos, en grupos de opinión política, en grupos de expresión ciudadana, en grupos de interés. Para decir una palabreja anglosajona para describirlos, stakeholders. Y el que tú tengas el que tú reconozcas que en una democracia donde hay igualdad de oportunidades ante la ley, existen grupos de interés que dirimen su interés en la perspectiva del bien común y que deliberan y que hacen gestión para que sus proyectos políticos se conviertan en actos de gobierno. Eso es una forma de democracia que ya conocemos. Ahora, poder hacerlo en modo blockchain es democracia líquida. O sea, es decir, es asambleísmo permanente con delegación. Y eso ha permitido que surjan que surjan formas de organización basadas en tecnología que genéricamente las estamos denominando DAO, que son las siglas en inglés de la Organización Autónoma Descentralizada. The Decentralized Automated Organization. Me perdonan el inglés que me sale como guacho, pero no es mi propósito. En todo caso, el que vayan surgiendo estas formas de organización descentralizada, distribuida, participativa, automatizada, suponen para los ciudadanos que se involucran en ella o para quienes las utilizan como forma de innovación en el contexto del gobierno abierto, supone que puedas saber más
que puedas sustituir el algoritmo de manera positiva. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la cultura, buena parte de la cultura son significados compartidos, pero también buena parte de ella son las costumbres. Tenemos costumbres a lo interno de una sociedad porque son cognitivamente eficientes, nos permiten hacer cosas sin pensar. Uno puede vivir con base a costumbres y tener buenas costumbres y seguir sus costumbres, no pensar y vivir bien. Si es que a eso se le puede llamar vida. Porque el problema con una vida así es que tiene poco nivel de conciencia y poco nivel de reflexión sobre lo que se es. Pero en la medida en que las costumbres puedan digitalizarse, en esa medida hay más confianza en que en el éxito de la efectuación de la conducta con base a costumbre, y más tiempo para deliberar y reflexionar para hacer que la costumbre se convierta en algo más efectivo, y para constituir comunidades que tienen más nivel de conciencia. Suena complicado, pero es una manera de decir en términos genéricos que la tecnología ayuda. No solo por el gadget, no solo por el dispositivo, por las cosas que se empoderan a partir del uso de la tecnología. Y como tenemos nuevas formas de democracia que se sustraen a la agregación, también tenemos nuevas formas de organización del trabajo y han surgido la cuarta revolución industrial, las organizaciones posmodernas, las organizaciones exponenciales, o la noción de singularidad que, puesto en perspectiva, supone transhumanismo. Supone que la evolución humana ya no ocurre en base biológica, sino en base tecnológica, y es un proceso eminentemente mental antes que un proceso biofísico. Y eso tiene unas implicaciones porque los rendimientos de la tecnología van de la mano, o sea, es decir, la aceleración en cómputo, que suele ser descrita por las leyes de Moore, nos están colocando en la disposición en la antesala de un salto exponencial de evolución. Mutatis mutandi, como un salto en la evolución significa, y lo voy a parodiar, como que si de repente todos nos vayamos a convertir en mutantes, todos seremos hombres X o mujeres X. No lo sé. Es una manera de exagerar, pero muchas veces la exageración lo que quiere es darle expresividad a un factor importante de considerar, el cual es bueno revisar porque en estos momentos todavía hay mucha postura contradictoria. O sea, estamos en pleno proceso. O sea, ¿cómo se explican ustedes que con 60% de la población con acceso a Internet, la globalización liberal está en crisis? Es que está en crisis porque estamos en pleno proceso de cambio de modelo global. Y hay posturas que son de statu quo. Y la función del statu quo es no dejarse sustituir. Ahora bien, ¿será posible eso? ¿Será posible que estemos en la antesala de un cambio de época y que eso tenga que ver con la singularidad? Yo no sé, pero mi foco no es exactamente en esta presentación ese. Se los coloco porque es un contexto complejo, es un contexto sugerente, es un contexto que nos va a llevar de la mano y al que espero puedan volver en algún momento de sus vidas y posteriormente a este programa de formación, porque estamos viviendo una época de cambio y ustedes tienen todas las de ganar en esa perspectiva de cambio porque son los más jóvenes, porque
son los que van a continuar su existencia después de que nosotros no estemos. O sea, ahí estoy hablando como viejo, pero bueno, no queda de otra. Sigamos. El gobierno abierto incide en el mejoramiento de la calidad de vida. Les explico un poco de qué va este gráfico. Este gráfico es una correlación entre los indicadores del estudio de government del Sistema de Naciones Unidas, que salió publicado en noviembre del año pasado, y los indicadores del Índice de Desarrollo Humano que genera el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su edición más reciente, que es la del 2019. Y la línea morada que muestra que, o sea, que grafica la existencia de una correlación lineal positiva entre una fuente, entre unos indicadores y otros. ¿Qué significa? Significa que el gobierno abierto incide positivamente en el incremento de la esperanza de vida, en el logro educativo y en el ingreso, que son las dimensiones del índice de desarrollo humano. Configuran aspectos que marcan aspectos cruciales de la vida, tanto individual como colectiva. El gobierno abierto incide en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, en el desarrollo eficaz de la ciudadanía y el reforzamiento del tejido social. Sí, en efecto, el gobierno abierto sirve para estas cosas, por lo que les decía anteriormente, porque incrementa el nivel de conocimiento, porque aumenta el nivel de participación, porque una ciudadanía con más preparación y más conciencia de la complejidad del desarrollo y de la complejidad del bienestar, que tiene más conciencia de que se puede acceder al bienestar mediante el desarrollo de capacidades, se aboca a ello, o sea, conformándose en comunidades más estrechas, o sea, más entrelazadas, con un tejido social más consistente, más fuerte y con mayor capacidad de incidencia en la burocracia gubernamental. O sea, eso como proceso, esto como resultado. O sea, el que tú tengas una correlación entre desarrollo humano y gobierno abierto, estadísticamente hablando, lo que te menciona es la posibilidad de una relación. Y además una posibilidad fuerte, una posibilidad fuerte y positiva. Es decir, un factor incide en el crecimiento del otro factor. En este caso, el azul, que es el índice de desarrollo gobierno electrónico, y el amarillo, que es el índice de desarrollo humano. Las correlaciones son fuertes. Este es un dato general. Voy a comentarles dos investigaciones. Una es el índice de desarrollo de gobierno electrónico, cuyo dato es el que estoy refiriendo aquí, y el otro es el índice de gobierno digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Va a dar un ranking en función de la siguiente: diseñado digital por diseño, es decir, los procesos no son en papel, sino que son 100% digitales. Abierto por defecto, es decir, se diseñó originalmente abierto, no es que se abrió después. Impulsado por los datos, significa que el input de los procesos administrativos del Estado vienen dados vienen generados por generación de datos, es decir, y cada proceso va a generar unos datos, va a generar unos indicadores. Dirigido por el usuario, el input arranca con la solicitud del usuario, del ciudadano, y actúa como plataforma, es decir, el Estado es una plataforma de servicios y no es una mera, no es, su institucionalidad no se concibe como cerrada en sí misma, es decir, burocrática. Y proactivo, es decir, que siempre va a estar por delante de la solicitud de los ciudadanos,
va a estar además involucrado en procesos de mejoramiento continuo, va a estar atento a hacerlo cada vez mejor. Estas son las 6 dimensiones del índice de gobierno digital de la OCDE. Los resultados nos muestran que los países que avanzan hacia lo que ellos conciben como gobiernos digitales maduros, es decir, que estas 6 dimensiones son consistentes y son amplios, son más, equilibran las dimensiones de los indicadores. Todavía son pocos. ¿Cuáles son los líderes de la medición de la OCDE? Corea, Reino Unido, sorprendentemente Colombia, Dinamarca, Japón, Canadá, España, Israel, Portugal. ¿Y cuál es la dimensión relevante? El actuar como plataforma. Es decir, tanto en Corea como en Reino Unido como en Colombia, el Estado es una plataforma de servicios que diseña sus servicios, y lo vamos a ver más adelante, en la perspectiva de la línea de vida. Son naciones que tienen una comprensión de cómo su contrato social, es decir, cómo su constitución, cómo la garantía de derechos humanos en primera, segunda, tercera generación, se convierte en acciones de gobierno. O sea, cómo sus acciones están contenidas en las declaraciones que se hacen en su contrato social. Entonces, el dejar de concebir las organizaciones como fines en sí mismos, como procesos cerrados, y entenderlas como plataformas donde los servicios se entrelazan, se entrecruzan, porque la perspectiva del usuario es única. Esto es lo que yo voy necesitando. ¿Cuáles son las agencias que están involucradas? Como esa perspectiva, o sea, cuando yo diseño los procedimientos administrativos desde ese punto de vista, yo actúo como plataforma. Porque yo voy convocando lo que voy necesitando y voy distribuyendo lo que otros van necesitando. Lo pienso en red. Los estados antes no se diseñaban así. Los estados se diseñaban en función de una manera mucho más restringida. En función de una planificación, una ejecución y una muestra de resultados. Este es el dinero con el que lo iba a hacer, es el tiempo, que en el visto que se hiciera, esto es manera. Es una simplificación. Pero si ustedes van a revisar solo una misión que es auditar, que es transparencia y rendición de cuentas, esa es o sea, ustedes no tienen que avanzar más allá de eso, de cada cosa. Pero si quieren ver impacto, y hay impacto directo, impacto indirecto, si quieren ver impacto en términos cualitativos y en términos cuantitativos, es decir, no solo la cantidad de gente beneficiada por algo, sino el tipo de beneficio que se obtuvo y el cambio de mentalidad que ese beneficio trae. Pues entonces pasa por desagregar esa cuenta que se les da para entender los procesos que están detrás de esa cuenta. Allí se piensa, se piensa y se actúa como plata. Y digamos de los factores críticos en avance. Los países, repito, estos son hallazgos generales del índice de gobierno digital de la OCDE. Los países con más alto desempeño destacan sobre todo en las dimensiones digital por diseño y sector público impulsado por datos, por poseer una gobernanza más sólida, por la adopción de enfoques estratégicos y la implementación de iniciativas específicas de gobierno digital en comparación con la disponibilidad de herramientas para apalancar y mecanismos para monitorear estas reformas. Al actuar como plataforma, el input, es decir, el inicio de todo es
sector público impulsado por datos, trazabilidad, conexión de datos, de data, algoritmos que me involucran transversal políticas independientemente de las agencias. O sea, por ponerles un ejemplo. Nosotros el registro electoral en Venezuela lo lleva el CNE, pero el CNE lleva data, que es compartir la data. ¿Por qué? Porque además del registro, o sea, del registro como elector, este elector tiene que tener unos datos filiatorios con otros electores. Y esos datos filiatorios son un puesto de ciudadanía. O sea, significa que tengo padres venezolanos o hijos venezolanos. Ahí hay una línea de ciudadanía. Es decir, entonces, la data del CNE debería ser compartida por el SAIME y viceversa. Ahí hay un caso de un sector público impulsado por datos. Solo que el por diseño, o sea, CNE y SAIME no nacieron con esa data digitalizada. O sea, digital por diseño significa que que se diseñó el servicio pensando en que en determinado momento el servicio va para una aplicación que yo pueda manejar desde el teléfono, que va a automatizar la trazabilidad, que no va a verse un solo papel en ningún momento y que se va a poder gestionar en tiempo real, y en tiempo real va a poder generar la data audible del sector. Estonia lo hace, Corea lo hace, Reino Unido lo hace, Colombia lo hace en determinados servicios, Uruguay lo está haciendo, Chile lo hace en determinados servicios. O sea, solo por ponerles un ejemplo, Colombia acaba de aprobar una ley donde la historia médica es una historia compartida interagencia. La historia clínica personal de cada quien. Por supuesto, hay una fase, el ciudadano debe autorizarlo para que ocurra. Y los datos son anónimos en términos epidemiológicos hasta tanto el ciudadano lo determine así. O sea, es autónomo, o sea, son anónimos por defecto desde la perspectiva de la gestión pública, de la gestión de salud pública, pero desde el punto de vista individual y en respeto por el habeas data, la historia es privada. Y esa situación y esa condición del documento está normado por una ley que le va a permitir a Colombia poder gestionar salud pública en tiempo real, de manera digitalizada, geolocalizada, transparente y concurrente con la participación ciudadana. Bueno, es una maravilla y es una innovación en materia de gobierno abierto, que está además soportada por una ley. Ajá, a este momento, ¿hay alguna pregunta? Profe, por acá un muchacho no pudo hacer la pregunta y me la dejó por WhatsApp. Y es que, ¿cuál considera usted que es la clave de los gobiernos abiertos para no ser extremistas ni violentar las democracias? Que sean demócratas. O sea, tú no puedes hacer gobierno abierto sin la gente. Y sin diseñarlos desde el punto de vista de la gente,
sino diseñándolo en términos de hipercontrol. El hipercontrol, si no tiene participación de la gente, es totalitario. Si la gente tiene acceso y puede auditarlo todo, entonces no es totalitario. Era lo que yo explicaba, la diferencia que va entre Estonia y China. Estonia y China usan el mismo criterio, que es la hipervigilancia. Pero en China la ciudadanía no necesita ningún dato. En Estonia, por el Estado, de sí mismo, y puede, mediante derecho de petición, acceder a indicadores que no estén publicados, porque además el Estado se obliga a publicar los indicadores sectoriales en repositorios de datos abiertos, que cualquiera puede bajar, en formatos que puede operar de manera, o sea, en otros dispositivos. Es decir, datos abiertos o sea, dispuestos según estándares internacionales. Pero la diferencia está en cómo diseño, en qué tan demócrata soy. O sea, yo no puedo obligar o sea, yo no puedo obligar a nadie a ser libre. Así los jacobinos se lo hayan planteado. O sea, así, en el principio haya dicho que, o sea, Rousseau haya dicho, perdón, que si no acceden, pues los obligaremos a ser libres. No hay manera. No hay manera, o sea, o sea, si hay coacción aquí, no funciona. Aquí tengo 3 preguntas. Espero haber podido contestar esa. Aquí tengo 3 preguntas, 4, que están saliendo por el chat. ¿Cuáles son los primeros pasos que debía realizarse en Venezuela para llevarla a un estado de gobierno abierto? Primero hay que garantizar que haya democracia, que haya igualdad de oportunidades ante la ley, pero antes que eso, hay que tener una ciudadanía, o sea, hay que formar ciudadanía. O sea, cosas como la que estamos haciendo, para mí tienen todo el sentido del mundo, porque son el punto de partida. Ya lo que no tiene. Si no hay una agencia de la democracia y con capacidad para tener acción política ciudadana, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Para superar la democracia representativa y llegar a la deliberativa, la inteligencia social, hay que crear inteligencia social. Población desescolarizada, mucha población desentendida y decepcionada de la participación ciudadana, porque no sienta y la opinión que más la organización pueda llegar a dar resultados, o sea, pueda resultar en actos de gobierno. Y sí, en efecto, hay una diatriba importante entre participación ciudadana y democracia representativa. Hay un statu quo que no quiere cambiar, independientemente de sus signos, independientemente de si está en el gobierno o no. Pero statu quo es statu quo. Su primera misión es defenderse y yo creo que eso hay que entenderlo y para poder superarlo. O sea, que propiciar el diálogo intergeneracional, hay que propiciar una comprensión más compleja, hay que polarizar o sea, el tema político para verlo desde una perspectiva más amplia y más compleja, porque no se trata de, o sea, no se trata, el problema es mucho más complejo que una parcialidad, que quien toma el control del aparato administrativo, quien toma control del gobierno. Es muchísimo más complejo que eso. Y hay que preservar la complejidad para poder avanzar. La otra pregunta, quizás un comentario de Carlos Osorio, quizás una de las
limitantes más importantes del gobierno abierto es interesar a los ciudadanos en los asuntos públicos. ¿Cómo hacer que los ciudadanos se preocupen por la información del manejo de los recursos públicos? Hay que lograr que a la gente le duela esto. Es decir, que a la gente le dé valor. Mientras nosotros hemos estado la financiar, el ser idiota es una opción, era una opción. Cuando digo idiota me refiero al término, al término antiguo, al término clásico con el cual los griegos identificaban a la persona que no quería involucrarse en el gobierno de la república, es decir, que no participaba. Bueno, eso es ser idiota. Si, o sea, la idiotez es un pecado público, pero es un pecado de actitud, pues. ¿Cómo hacer que los ciudadanos se preocupen por esto? Que les duela, que represente valor, que signifique que hay que estar vigilante de que se invierten el impuesto. Que hay que estar vigilante, o sea, que la gente comprenda que la decisión que unos pocos toman en nombre de unos muchos va a afectar a unos muchos. Y hay que entenderse como parte de esa multitud. O sea, hay aprendizajes significativos. Estos 20 años de proceso nos han dado más de uno, pero tenemos que poder ponerlos en común para poder tener una comprensión compleja del asunto. No se trata de explicaciones reductivas, no se trata de una sola razón, de una sola causa para todos, porque las causas no son automáticas, las causas son llevadas por razones. Entonces, toca hablar, toca discutir, toca discernir, toca deliberar y llegar, y principalmente toca aprender a hacer. Creo que van en el camino correcto y deben multiplicarse, debe haber muchas más y mejores. Pero ya ese es un recado a la fundación antes que a ustedes, aunque no sería malo que en la medida de sus posibilidades se asumieran como agentes de cambio, como replicadores de esta experiencia, como sistematizadores. O sea, ustedes no saben en qué momento les toca construir su liderazgo en esa perspectiva, en la perspectiva de, sobre la base de lo aprendido aquí, construir una experiencia formativa en otro lado. Así como con la cadena de favores, como construyendo solidaridad, como apostando a la inteligencia social. Son variables. Son variables. Y Jan pregunta, tomando en cuenta que Estonia no es una potencia ni una gran economía, ¿cree que Venezuela debe ir por ese camino en un futuro? En una palabra, sí. O sea, Estonia es paradigmática por múltiples. O sea, Estonia es uno de los primeros países en utilizar blockchain para el desarrollo de sus procesos administrativos. ¿Qué implica el blockchain? El blockchain implica la automatización de procesos. El aseguramiento de ese registro mediante un código de encriptación, la imposibilidad de darle reversión a ese registro, es decir, usted puede hacer una cosa y quedar registrada. Para deshacerlo tendría que ser una cosa contraria e igualito quedaría registrado. O sea, no hay posibilidad de deshacer los procesos en una computación blockchain. Y un factor importante que hay que poner en perspectiva del blockchain de cara a la construcción de instituciones es que el blockchain elimina no funciona con el principio del tercero confiable. Es decir, blockchain no tiene intermediarios, no tiene mediadores. Por ende, no tiene instituciones regidas por representantes. Que un Estado lo haga
significa un compromiso democrático enorme, porque significa que lo vamos a automatizar empoderando a la ciudadanía sin darle poder a un intermediario, sino empoderando directamente a la ciudadanía. Bueno, y ocurre. Porque la política y el gobierno está para otras cosas. No está para administrar la cuota de poder del que pone el sello, del que pone la firma. Ok. Bueno, estas son las preguntas que tengo visibles en el chat. Ya marco que si hay alguna otra, antes de proseguir. Creo que no hay ninguna más, profe. Muy bien, sigo entonces. Bueno, era lo que comentaba sobre el índice de gobierno digital de la OCDE. Otro estudio es Global Development ONU. La actualización de una medición que ya anteriormente había hecho en 2018. El e-Government Survey, dos cosas, buenos los resultados generales, que estamos hablando de una medición que involucra a todos los países, donde además nosotros salimos, por supuesto, pegados a la ambulancia. Los indicadores en materia de gobierno abierto, lo que nos va mostrando es que aquellos trámites tienen que ver con la línea de vida, con la incorporación de la persona al registro de Estado, es decir, los que implican biopolítica, son los que se han incrementado, los que más se han incrementado. Aquí están dados con una flecha, es decir, aquí 18 y 2020. Certificado de nacimiento. Certificado de función. Licencia de conducir. Vacantes en el gobierno, es decir, trabajo. Certificado de matrimonio. Cédulas, carta de identidad. Programas de protección social. Pagos. Pago por servicios. Cambio de dirección. O sea, en otras palabras, si lo pensamos en términos de línea de vida y lo pensamos en términos de aquellos servicios que están más asociados a lo que yo necesito tener cubierto en determinada etapa de mi vida, son los que más se han incorporado, los que más se han desarrollado entre 2018 y 2020, con una variación que en algunos casos pasa, o sea, como en el caso de licencia de conducir, tiene un incremento de 144%, en el caso de cédula, un incremento de 129%. O sea, son sumamente, en el caso de permiso de construcción, 147, pero o sea, no es que esté mal, solo que tiene que ver con otra dimensión. Y aquí me interesa destacar que la mayoría de los servicios que implican a la persona de cara al Estado son los servicios que han recibido mayor incremento.
Como que si tuviéramos una línea de vida dividida en periodos de 7 años cada una, que nos dijera, de 0 a 7 años la persona tiene que tener cubierto esto y esto, y para poder tener la cobertura, las personas a cargo deben acceder al servicio solicitando qué, protección social, salud o servicios públicos prestados por el Estado, seguridad social, salud pública, etc. Entonces, solicitar X. O de 7 a 14 es educación, principalmente. De 14 a 21 es educación superior, pero también es primer empleo. De 21 a 28 años es casa, ubicación, matrimonio, y así sucesivamente. Si yo tengo esa comprensión y sociedad civil me la hace ver en función de los grupos de interés que representa, puedo diseñar los servicios desde esa perspectiva, desde la perspectiva de línea de vida, e ir integrando a las que intervienen en la prestación de, no el servicio, sino en la relación del servicio con las necesidades que se tienen para cada etapa, o con el desarrollo de capacidades que es necesario hacer, enfocándose en cada etapa de la vida de la gente. Es lo que muestra, lo que parece mostrar este informe y su línea de crecimiento de desarrollo en términos generales. ¿Qué más nos muestra el informe de Global Day Government? Buenas prácticas desarrolladas por los 12 países líderes del ranking. Dicho sea de paso, buena parte de esos países son los mismos países que aparecen en el informe de la OCDE. Entonces tengo como buenas prácticas, tengo 6 dimensiones donde las ubico. Marco institucional, estrategia de implementación, marco legal, uso de servicios en línea y satisfacción de usuarios, nuevas tecnologías y cooperación internacional y regional. Entonces, en marco institucional, ¿qué buenas prácticas identifico? Entre otras cosas, que exista un portal histórico de e-government y un perfil dentro de la administración pública, que es el oficial jefe de información, es decir, el arquitecto de esta información, el arquitecto de el modo en que los servicios se entrelazan para ejercerse desde la perspectiva del usuario. Estrategia de implementación, estrategia nacional de e-government y estrategia de preparación digital. Los países líderes tienen una estrategia nacional y tienen una estrategia además de preparación para sus partners, para los grupos de interés que participan en concordancia con el Estado para el desarrollo de gobierno abierto. Marco legal implica, para desarrollar gobierno abierto, tener unas garantías de ley. Entonces tengo libertad y protección de los datos personales, esa es básica, habeas data. Datos de gobierno abierto, aprovisionamiento electrónico, el e-procurement es un diseño de transparencia para provisión dentro de la administración pública, para compras, licitaciones, etcétera. Y el modo de hacerlo público, el modo de hacerlo transparente y el modo de hacerlo, de hacerlo acorde con la ley. Publicación digital del gasto gubernamental es básico. Interoperabilidad de los datos, lo que les voy diciendo. O sea, si yo tengo, si en mi presupuesto regularmente yo tengo una partida para gastos, una partida para transferencias a terceros, una partida para formación neta de capital fijo, que son las partidas del presupuesto que conocemos. Esas son partidas generales
se repiten de manera, o sea, de manera distribuida en toda la burocracia. Ahora, fuera de eso, ¿cómo lo opero? ¿Cómo se convierte eso o sea, de manera complementaria? Es decir, ¿cómo infiero lo que no se ve? Y ese que no se ve es impacto. Entonces, repito, para poder ver el impacto, yo tengo que interoperar los datos. Es decir, el impacto de personal, de la partida de transferencias a terceros, global, tiene que poder entenderse en términos de administración descentralizada, en términos de un instituto, en términos de la instancia municipal, en términos de un Estado. Y debo poder comprenderlos, debo poder verlo y debo poder generar en un repositorio público el modo de hacer visible, interoperable. Es importante de cara a poder tener esta información. La coalición, este es uno de los factores que más se piden, que más pide y que más registra que se pide la coalición internacional de gobierno abierto, que es una gran organización no gubernamental concurrente con agencias estatales, con agencias públicas, que promueve el gobierno abierto a nivel global. Ya son 146 países afiliados. Uso de servicios en línea y satisfacción de los usuarios, recopilación y uso de estadísticas de los servicios, es lo básico. Medición de la satisfacción de los ciudadanos para los servicios de gobierno electrónico, también. Es una manera de medir impacto. Satisfacción es uno de los impactos posibles. Nuevas tecnologías, una estrategia nacional específica, el gobierno nacional específicamente dedicados a nuevas tecnologías, oferta, cooperación internacional y regional, oferta planes de soporte a otros países en el gobierno, participación en algún tipo de cooperación internacional, regional o subregional en gobierno electrónico. Esto es la traducción de esto, que es el registro de buenas prácticas y su frecuencia, la frecuencia de ubicación de las mismas en el que hace el estudio, el informe global de gobierno electrónico de la ONU. Sobre esa base, debo contar que se hizo una revisión de nuevos servicios en 20 países en el marco de una investigación que próximamente se conocerá, donde se detaron buenas prácticas desde el punto de vista del usuario. Estos 9 servicios son salud, agua, electricidad, registro de empresas, servicios geográficos, servicios demográficos, servicio de formulación presupuestaria, identificación y me quedaba uno. Ok, presupuesto. Vamos a, o sea, ya después revisamos. Pero sí, te recuerdo que eran 9 servicios en 20 países. Y estas fueron las buenas prácticas que investigación se detectaron. Geolocalización de información y servicios, ¿qué significa? Significa hacer sistemas de información geográfica colaborativos donde el ejercicio fiscal y la prestación del servicio se ve localizada en sus principales dimensiones, representada en un mapa. Concentración vertical de los servicios no descentralizados. Estamos hablando de que la agencia nacional es la agencia local, es la agencia regional y es la misma agencia local
servicio se pre, se, ajá, disculpen la interrupción. Vertical servicio. Creo que al profe tiene unas fallitas de conexión. A ver, profe, ¿me escucha? Listo. Ah, perfecto. Aquí estoy de nuevo. Sí, tenía una falla de conexión. Entonces, concentración vertical en los servicios no descentralizados. La instancia presta el servicio, cobra, lo cobra, o sea, faculta al usuario para gestionarla, para auditar, etcétera. Esta concentración vertical es una buena práctica en servicios no descentralizados, además de niños, porque o sea, en naciones más complejas, donde la organización es federal, no la vivimos mucho, pero pues la vimos y funcionó bien, especialmente en agua y en electricidad. Portal único de trámites es una tendencia que va siendo más común, o sea, es decir, que los estados tengan un portal único para tramitar todas las actividades, todas las acciones, y que desde ese portal se van interconectando las agencias diferentes. Encontramos un portal interesante en esa materia en Colombia y uno en Chile, donde en la medida en que el trámite está digitalizado completo, se puede hacer desde allí. En algunos casos es solo la información, pero en otros es el trámite. Y esa tendencia la vimos, o sea, la pudimos evidenciar en la investigación como útil. Porque imagínense que eso se pueda llevar, o sea, imagínense eso desde una aplicación para teléfono. Significa que yo muevo el Estado. No que el Estado me mueva a mí. Y eso es un cambio, o sea, eso no solo es un cambio paradigmático, eso es un empoderamiento. Oficina virtual para los trámites también lo vimos como tendencia, es decir, la posibilidad de operar un dashboard, un escritorio, para, para el desarrollo, del trámite, para el pago, el seguimiento, la obtención, etcétera. Uso de soluciones propietarias. Al contrario de lo que pudiéramos suponer, las soluciones más robustas, de mayor uso, de mayor funcionabilidad, son las que encontramos que evidenciamos en la investigación, son las soluciones propietarias. Estamos hablando de mucho desarrollo de base de datos y de operadores de base de datos y de plataformas para documentos en línea, Microsoft. Antes que software abierto. Software abierto conseguimos muy poco. Uso solución, observatorio de datos abiertos es tendencia, es expositorio donde donde cualquier ciudadano puede ver los principales indicadores de interconexión de las agencias. Los principales indicadores de impacto, los principales indicadores de gestión, acceso a toda la línea de indicadores de gobernabilidad interna de la organización, o sea, transparencia, rendición de cuentas, formación, o sea, gobernanza, etcétera. Es tendencia y va creciendo, o sea, la disponibilidad de datos va siendo cada vez mayor. Registro de empresas en línea
se entiende además que donde mejor este indicador se evidencia, donde mejor este servicio se ve, los niveles de competitividad de la economía se incrementan. Estonia tiene incluso la posibilidad de registrar empresas fuera de territorio. Estonia en ese sentido es revolucionaria en múltiples sentidos. Pero Chile tiene un servicio rápido de empresas en línea que 20 horas está registrada la empresa, dependiendo del tipo de razón social. Innovación en e-government también la evidenciamos como buena práctica. Los estados abren la posibilidad de incorporar comunidades de desarrolladores. En algunos casos, los estados abren repositorios públicos de código para el desarrollo de aplicaciones, de modo tal que cualquiera pueda desarrollar o pueda participar en el desarrollo de innovaciones en tecnología digital, tanto en lo que tiene que ver con desarrollo del dispositivo, como lo que tiene que ver con el desarrollo del algoritmo con el cual va a operar el dispositivo. Y participación activa de la sociedad civil en la co-creación de gobierno abierto. Los países miembros de la coalición, el Open Government Partnership, reportan que la sociedad civil va participando cada vez más en la construcción de manera transversal, salvo a nivel decisorio. A nivel decisorio se accede por la vía legislativa, por la vía de la formulación de leyes. O bien trabajando en función contralora, es decir, los parlamentos tienen función contralora, la sociedad civil puede incorporarse en procesos en procesos de transparencia y rendición de cuentas que tengan que ver con esa función contralora. Pero para mover el centro de gobierno hay que generar una legislación. Fuera de eso, la sociedad civil cada día más va participando en co-creación de servicios, en co-creación de dispositivos, en co-creación de aguas abajo, gobierno abierto. Desde el nivel local hasta el nivel nacional. Pero para que eso ocurra, tiene que existir la voluntad política por parte del Estado de reconocer a la sociedad civil como interlocutor. Bueno, eso, en términos generales, es lo que yo vengo a compartir hoy. Podemos darle una nueva ronda de preguntas y respuestas y voy a responder la pregunta que Aarón Pérez nos realiza. Ese aumento de la digitalización, ¿qué tanto tiene que ver con la pandemia del COVID? O sea, ¿antes del COVID era una tendencia al alza o la pandemia del COVID la hizo crecer? Antes era tendencia, ya era tendencia. Ya era tendencia antes de subir o sea, de que la pandemia la potenciara aún más. Por lo menos si lo vemos desde el punto de vista de las fechas de realización del informe de la ONU, el informe fue publicado en noviembre y la data se levantó entre 2019 y 2020. En alguna parte, el informe al final plantea cómo la pandemia de COVID-19 incrementó los niveles de digitalización e incrementó los niveles de desarrollo de gobierno abierto. Sí lo hizo, no, eso es innegable. Lo que no está es medido en el marco de, en el marco de esta agencia. Pero es de lógica que el pasar 2 años metidos en casa, haciendo teletrabajo, viendo clases a distancia, implicaba también digitalizar los servicios de Estado que no estaban digitalizados. ¿Qué factores pueden llevar a que un gobierno abierto fracase? Que no esté abierto. Que no esté abierto. Que no esté realmente abierto. Pregunta Manuel Heredia, que por estos factores mi respuesta es esa. Que
no esté diseñado para la participación, que no tenga interoperabilidad en agencias, que no haya repositorio de datos abiertos, que, eh, que no se diseñe desde el punto de vista del usuario, que no haya, o sea, que haya poca disposición para diseñar, para codiseñar usando tecnología ágil, por ejemplo. Es decir, prototipo, prueba, prototipo, prueba, prototipo, prueba, de modo hasta que por saturación no haya, o sea se corrijan los errores planteados y se disponga de un servicio efectivo. Eso requiere una voluntad política y una política pública y gente que lo sepa hacer, que coordine los procesos. Afortunadamente, cada día hay más personas preparadas en tecnología ágil, en manejo de equipos de alto desempeño, que permiten el desarrollo colaborativo de este tipo de aplicaciones, trascendiendo, trascendiendo la racionalidad anterior, que es la burocrática. En Venezuela hay algunas, pregunta César Contreras, en Venezuela hay algunas instituciones que estén aplicando el gobierno abierto. Transparencia Venezuela está promoviendo fuertemente el tema. En Venezuela todavía no hay constituida un capítulo de la coalición de gobierno abierto, pero hay gente que además de transparencia, que está interesándose en el tema, que está haciendo investigación, que está divulgando, que se está formando. Y en efecto, es tendencia global el que tengas gobierno abierto y el que lo mejores. En algún momento más tarde o más temprano, eso aquí va a ocurrir y hay que estar preparados para ello. O sea, que interesarse por estos temas es una muy buena opción para el ejercicio de la ciudadanía, para ustedes que se están formando, para los que de ustedes tengan intención de desarrollar su liderazgo en esta perspectiva. Gobierno abierto no es un tema, es una oportunidad de trabajo, es una oportunidad de desarrollo y de incidencia. O sea, que valdría la pena buscar más información al respecto. La CEPAL patrocina un instituto con sede en Bolivia que anualmente tiene un curso, o sea, un curso en gobierno abierto. Y además, la CEPAL coordina un observatorio latinoamericano de gobierno abierto al que se puede acceder. A ver, ¿qué más? Bueno, esas eran las preguntas que tenía en el chat. Si hay alguna otra pregunta. Profe, creo que no hay más preguntas por ahora. Y yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Ah, no, sin embargo, tengo una aquí por WhatsApp. Luis Eduardo dice que tiene una. Ajá. Luis Eduardo, puedes hacer la pregunta mientras que yo hago la que tengo por WhatsApp. Y es, ¿qué cree usted que sea lo más peligroso de un gobierno abierto? Repregunto, ¿por qué tendría que ser peligroso un gobierno abierto? ¿Y peligroso para quién? Es decir, Luis Eduardo me pregunta qué es lo más peligroso, pero yo le pregunto a Luis Eduardo por qué tendría que ser peligroso un gobierno abierto. ¿Y peligroso para quién? No, profe, la pregunta de Luis Eduardo es otra que no ha hecho por el chat. Esta pregunta la hizo otro participante, me la hizo por WhatsApp, Pero, que es lo más peligroso de un gobierno abierto. ok, pero me le pregunto al participante y lo animo a que haga uso del derecho de palabra y abre el micrófono. ¿Por qué es peligroso el gobierno abierto y para quién es peligroso?
Y que me perdone por responderle con dos preguntas. Pero es que la dimensión peligro es interesante, pero que para poder entender qué es lo que me está preguntando, me gustaría que me respondiera esas dos preguntas para darle contexto a su pregunta. Bueno, ya le escribí por donde me hizo la pregunta para que conteste. Sin embargo, vamos a hacer la pregunta de Luis Eduardo mientras que el otro participante nos contesta. Dice, un ministerio puede tomar elementos o características de gobierno abierto para su sistema o gestión. Ministerio o cualquier ente público. Sí. Sí. Sí, claro. Lo ideal es que eso estuviera coordinado. O sea, la decisión la toman los decisores. Y los decisores, en este caso, es alto gobierno, los centros de gobierno. Recuérdense que el gobierno al final del día no es horizontal, y su teoría de es la burocracia. Una organización burocrática puede desburocratizarse en la medida en que empodera los niveles más cercanos de trabajo de la administración con la ciudadanía, y en la medida en que les ordena, bueno, vamos a trabajar iniciativas de gobierno abierto y nos vamos a coordinar. Y esa coordinación la lleva una persona experta que puede ayudar a sistematizar y a convertir los equipos de trabajo en organizaciones, en equipos de alto desempeño, para que, o sea, dependiendo del grado de compromiso que se tenga. Fuera de eso, sí, se arranca con instancias pequeñas y con ministerios para luego pasar al Estado. Las organizaciones burocráticas también tienen que tener aprendizaje en esta perspectiva. Ajá, entonces César pregunta, comenta. César Contreras, yo estaba investigando un poco estos temas y me enteré que el Estado tiene un instituto llamado Centro Nacional de Tecnología de Información, el CNTI, que se encarga de desarrollar el gobierno electrónico. ¿Faltaría crear uno para gobierno abierto o podrían funcionar en conjunto? Debería ser CNTI ciertamente quien lo haga. O sea, quien coordine digitalización, rediseño de servicios, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de algoritmos, pero en coordinación con una instancia que tenga que ver con la arquitectura de información del Estado. El Centro Nacional de Tecnología de Información podría proveer know-how técnico, desarrolladores, y podría además ayudar a formar equipos de innovación dentro de los ministerios. Pero faltaría ver si están dispuestos. Y se puede desarrollar políticas de gobierno abierto desde el nivel municipal, aunque sea a nivel nacional y regional. No, sí, en efecto, hasta ahora, gobierno electrónico en Venezuela ha funcionado mejor a nivel municipal que a nivel de administración central. Aarón Pérez, ¿cuál cree usted que es el mayor riesgo para un gobierno abierto? Es decir, si en un país existe un gobierno, ¿qué actor o factor podría hacer que este peligrase? Sigo sin entender la pregunta. Si no o sea, hasta ahora lo que entiendo de ella, ¿cuál cree usted que es el mayor riesgo para un gobierno abierto? Es decir, Aarón, si no entiendo mal, lo que me plantea es un escenario donde administraciones regionales o municipales, por la voluntad política para el desarrollo de gobierno abierto contra administración central que no la tenga. ¿Sería ese el caso? La mayor amenaza para un gobierno abierto. ¿Cuál crees tú que es? Porque yo no tengo idea de cuál puede ser. Profe, yo tengo una pregunta, quizá para ir cerrando.
y era como que cómo o qué rol cree usted que juega iniciativas como los gobiernos abiertos en un momento donde la democracia representativa está en una crisis de legitimidad. O sea, como que cómo puede los gobiernos abiertos y otras iniciativas ayudar o no ayudar a esa crisis. Bueno, tú sabes que la crisis es el riesgo más oportunidad. O sea, crisis no es, no es la debacle que acaba con algo. Es la oportunidad de que ese algo se transforme en otra cosa. Si se asume así, si se es de la idea de que la crisis es, de que es necesario defender el status quo y evitar las crisis para poder en el tiempo, sin aceptar el cambio, por supuesto que es un desastre. O sea, eh, yo suelo una metáfora para esto, el tema de la fábula. Cuando el meteorito cayó, la Tierra se fue en tinieblas y polvo, y los dinosaurios jóvenes le preguntaron a los dinosaurios viejos, ¿qué vamos a hacer? Los dinosaurios viejos deliberaron entre hay que aprender a respirar en el polvo. Por supuesto, muchos dinosaurios murieron en el intento porque no se puede respirar polvo. Sin embargo, algunos descubrieron que si se acercaban al piso, en el piso había menos polvo y había más aire. Se podía respirar mejor. Consecuencia, esos dinosaurios jóvenes, de tanto darse en el polvo, de reducirse, de tanto comenzar a cambiar, se transformaron, se adaptaron a la nueva situación y le salieron plumas, le salieron escamas, etc. Fueron más pequeños y hoy en día son nuestros pájaros y son nuestros reptiles. Caso a los dinosaurios viejos, hoy en día están con nosotros, viajan en el tanque de gasolina y están convertidos en octanaje. La moraleja de esto es, no sean dinosaurios jóvenes. Y con esto lo que quiero decir, José Miguel, es que el gobierno abierto le abre una posibilidad de transformación a la democracia. En todo sentido, tanto en mejorar la capacidad y la legitimidad de la democracia representativa, como en el afianzamiento y empoderamiento de la ciudadanía como fuente, como democracia, sobre todo en el ejercicio de la democracia deliberativa. Una fortalece a la otra, no tienen por qué ser antagónicas. Y en cuanto a cuáles son los riesgos, autoritarismo, corrupción, sí, pero esos son riesgos que no son inherentes al gobierno abierto, son externos al gobierno abierto, lo limita. Vienen más de la mano con la crisis de la democracia liberal, con la crisis de la poliarquía y con las limitaciones que estamos viendo en las democracias de élite, que al final del día son las que ejercen poliarquía. Democratizar la democracia, fortalecer la ciudadanía, pasa, uno, fortalecer la posibilidad, pero a focalizar el empoderamiento ciudadano, tener ciudadanías más comprometidas, más inteligentes, con más con más capacidad de articulación, capacidad de incisión. Ese es el foco. Y es decir, lo que recomienda una planificación seria. Las fortalezas para aprovechar las oportunidades, superando las debilidades, superando las amenazas. O sea, convertir las debilidades en fortalezas. Aprovechar las oportunidades para
para trascender las amenazas y defender las amenazas. Eso sería una planificación. Y eso es mi respuesta a Aarón. Son problemas inherentes al gobierno abierto, son problemas externos y son problemas del statu quo. De hecho, el gobierno abierto aparece como una oportunidad para vencer al autoritarismo y resolver el inmenso problema de la corrupción. Bueno, eso es todo por hoy, señores. Bueno, Estar profe. con ustedes una vez más. Bueno, en verdad, muchísimas gracias, profesor, por nuestra sesión del día de hoy, muy productiva. En verdad, hubo mucha interacción de los participantes, hicieron muchas preguntas y usted fue contestando a lo largo de la sesión. Eso fue algo que la hizo muy, muy, muy chévere. Qué buena manera de poco a poco ir cerrando nuestro módulo instrumental y ver la importancia de los gobiernos abiertos y también la importancia de no subestimar las cosas y hacer las cosas con muchísima coherencia y sobre todo formarnos ante cualquier escenario. Antes que nos despidamos, quiero comentarle que estos muchachos que están acá son líderes sociales de incidencia pública y política de toda Venezuela. Hay muchas personas que no se conectan porque ven las clases grabadas, porque hay bastantes personas de regiones, pero ha sido un honor tenerlo acá. Muchísimas gracias, y a ustedes, jóvenes ciudadanos, gracias por acompañarnos un sábado más. Nos queda uno solo. Pero bueno, nada, en verdad, ahorita, profe, ya terminó la sesión. Si quiere, puede quedarse con nosotros, y si no, también puede salirse, no hay ningún problema, como usted mejor lo prefiera. Sin embargo, rapidito, a los participantes del programa quiero hacerles un comentario. Ya como bien saben, esta es nuestra penúltima sesión. Como es nuestra penúltima sesión, bueno, la semana que viene vamos a tener clase de planificación estratégica para cerrar el módulo 3. En el comunicado del día